Capítulo 3. Verso número 1. Arjun dijo porque el Arjun debería pelear la espantosa batalla, o Janardhan, si crees que el trabajo autocontrolado bajo el intelecto aplicado, Buddhi Yoga, es mejor que la acción fruitiva. O que sab. Comentarios. Se hará referencia a los números Slok 39 y 47 del capítulo 2, más particularmente a los números Slok 49 y 61 del capítulo 2, donde Sri Krishna dice que la acción fruitiva, acción con el anhelo de obtener un resultado / fruta particular, es inferior a la acción tomada bajo el intelecto aplicado. Buddhi Yoga. La pregunta planteada anteriormente por Arjun es a pesar de la respuesta dada por Sri Krishna en él. Arriba sloks, más particularmente slok número 49 del capítulo 2. Arjun no había logrado correctamente comprender el concepto de Sri Krishna de hacer cualquier cosa / una acción realizada correctamente karma. Yoga e intelecto aplicado Buddhi Yoga. Posiblemente Arjun desee conocer los detalles. Razonamiento de las opiniones expresadas por Sri Krishna en slok número 49 del capítulo 2. Sri Krishna después de slok número 49 del capítulo 2 hectáreas tratado más adelante el aspecto de una persona meditando en él, es decir, siguiendo sus enseñanzas, etc. Slok número 61 del capítulo 2. Posteriormente Sri Krishna se ha ocupado de los aspectos de la acción correcta Karma Yoga. Intelecto aplicado Buddhi Yoga, una persona estoica y en última instancia, que alcanza la etapa de Nirvana / moksha. El desconcierto de Arjun se debe a que tomó el intelecto aplicado Buddhi Yoga tan puramente como un ejercicio intelectual divorciado de la acción. Este es el total de Arjun. Malentendido de lo que Sri Krishna ha dicho sobre la acción de un estoico y las condiciones precedente de la etapa de Nirvana / moksha. También está claro particularmente en el slok número 49 del capítulo 2, que incluso el desempeño de ceremonias, etc. realizadas con el fin de obtener cualquier fruto / resultado en particular son mucho más inferior a actos / acciones bajo intelecto aplicado incluyendo racionalidad y conocimiento correcto. Buddhi Yoga y Gyan Yoga por un estoico. Véase también slok números 43, 49, 52 y 53 del capítulo 2, slok número 2 y 3 del capítulo 3. La pregunta anterior surgió debido a un malentendido por parte de Arjun de lo que se le había enseñado de manera tan lejos. Verso número 2. Dígame, Arjun, claramente el único camino que ciertamente debería elegir para mi mejora, mientras mi intelecto está desconcertado. Comentarios. Esta pregunta ya ha sido respondida por Sri Krishna en términos positivos a favor de acción bajo intelecto aplicado incluyendo racionalidad, Buddhi Yoga / Gyan Yoga, sin fijación sobre un resultado / fruta en particular. Por favor vea slok números 13, 15, 44 a 46, 49, 68 a 70 y 72 de capítulo 2 del sermón. Verso número 3. Sri Krishna habla como Brahm, yo Brahm, ya me he referido a los dos puntos de vista sobre esta tierra, oh Inmaculada. Una es la acción realizada bajo la racionalidad, Sankhya, y la acción aplicada intelecto Buddhi Yoga por una persona conocedora y autocontrolada. El otro principio o vista es que alguna persona, en los Vedas, realiza ceremonias, etc., con objeto de material ganancias. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. La traducción anterior tiene en cuenta los slok números 1 y 2 del capítulo 3. En slok números 1 y 2 del capítulo 3, Arjun ha hecho una pregunta específica que ya ha sido respondida claramente. Por favor vea slok número 2 del capítulo 2, etc. Sri Krishna establece. Dos puntos de vista prevalecían entonces. Una visión / principio es la acción bajo el intelecto aplicado Buddhi Yoga combinado con racionalidad, Sankhya, etc., como se refinó y evolucionó en la segunda parte de slok número 39 del capítulo 2 en adelante. Es parte implícita de la acción con conocimiento correcto. Gyan Yoga y por una persona indicada como estoica en slok números 20 a 27 y 68 a 72 de capítulo 2. Esto puede describirse brevemente como acción bajo el intelecto aplicado Buddhi Yoga.
Como lo indica el capítulo 2 del sermón e incluido el slok número 39 del mismo. Fruitivo. La acción no cae dentro de la conjunción / combinación eterna, Avyayam Yogam. Fruitivo. La acción es de menor calidad que la acción no frutal bajo el intelecto aplicado, Buddhi Yog. Junto con la racionalidad, Sankhya, etc. La acción fruitiva no lo llevará a Brahma. Solo la acción no fruitiva puede llevarnos a Brahma. La otra visión es el rendimiento de ceremonias, etc. para ganancia fruitiva / materialista. Por favor consulte entre otros slok números 42a, 44 y 52-53 del capítulo 2. Esto se indica en ciertas partes de los Vedas. Sri Krishna utilizó la expresión colección de conocimiento correcto, Gyan Yog, por primera vez como compañero necesario de la racionalidad, Sankhya. La racionalidad es compañera necesaria de intelecto aplicado, Buddhi Yog. En el slok anterior, racionalidad, Sankhya, ha sido utilizado indistintamente para intelecto aplicado, Buddhi Yog. Sri Krishna ha lidiado con diferentes aspectos del fracaso de Arjuna en el desempeño de su cargo profesional. Deberes. Desde el principio del sermón, Sri Krishna ha estado exhortando a Arjuna a actuar y tomar las armas y cumplir con sus deberes. Hasta el momento no se menciona ni siquiera se susurra un mero ejercicio intelectual no relacionado con tomando medidas para luchar. De hecho, Sri Krishna ha declarado claramente que la acción de luchar contra él. La batalla conducirá al cielo / planetas superiores. Todo el espectro del sermón se relaciona con la acción y sus modalidades y uso del intelecto para un mejor desempeño y para un desempeño aún mejor. Lo que puede conducir a Brahma automáticamente. Por supuesto, en este proceso se ha mencionado hecho de una persona común, un ser mundano, que cumple con sus deberes como un estoico y que puede llegar también a Brahma. Sin embargo, en el siguiente slok número 4 del capítulo -3, Sri Krishna dice: volvamos a las reacciones iniciales de Arjuna de no pelear como se menciona en slok números 35 a 46 de capítulo 1. Arjuna había procedido a decir que preferiría convertirse en mendigo o que lo mataran desarmado y sin resistencia, etc. Sin embargo, como ya se indicó en los números slok 42 a 44 y 53 del capítulo 2, otra vista relacionado con la riqueza material y la vida. Consulte el comentario en slok número 39 del capítulo 2 para más detalles. Se puede aclarar que la acción fruitiva no se descarta por completo en el Bhagavad Gita. Cuando un profesional desempeña correctamente sus funciones, sus motivos solo serán de importancia secundaria. Importancia. En slok números 2, 32 y 37 del capítulo 2, por ejemplo, un soldado profesional cumpliendo sus deberes correctamente o muriendo en batalla alcanzará cielos o planetas superiores. Esto es independientemente de sus motivos para librar la batalla. En general, ninguna acción, inacción, ceremonias fruitivas, etc., no pueden ser mejores que la acción fruitiva, si dicha acción es requerida en circunstancias particulares. Las ceremonias fruitivas descritas en partes de los Vedas son diferentes en procedimiento que la acción fruitiva en la vida cotidiana o en asuntos que incluyen situaciones como una batalla. En asuntos generales, una persona puede tomar medidas con miras a obtener un resultado predeterminado /. Fruta. Sin embargo, en los Vedas, solo ciertas personas realizan las ceremonias y cantan versos, etc. para beneficiar a su anfitrión, Yajman. Los pasos físicos, si los hay, también deben ser realizados por alguien más, representante. La acción es principalmente personal. La realización de ceremonias, etc., se realiza principalmente por poder. Además, solo por ejemplo los invasores y similares en el presente caso, los Kauravas, tuvieron que ser derrotado por la acción en la batalla. Guru Gobind Singh, como seguidor de las enseñanzas de Sri Krishna, etc., creó el Khalsa para luchar contra la injusticia y la tiranía. Renunció a una vida sedentaria. Tomó las armas. Él se convirtió en un hombre de acción. Más tarde, Subhash Chandra Bose, siguiendo las enseñanzas, etc. de
Sri Krishna hizo que Elina luchara contra el imperialismo británico. Él renunció a un vida sedentaria. Tomó las armas. Se convirtió en un hombre de acción. Arjuna había entendido mal lo que había revelado Sri Krishna en el capítulo 2 del sermón. Ni siquiera se ha indicado que el conocimiento/información ni el intelecto sean los procesos como fines en sí mismos. El proceso de recopilación de información correcta/. El conocimiento Gyan Yog y el proceso de análisis de la información así recopilada deben conducir, primero a una decisión y segundo, al fin mediante una acción, Karma Yog. Netaji Subhash Chandra Bose, verdadero seguidor de Sri Krishna. Sri Krishna ha establecido que la recolección de información correcta, Gyan Yog, seguida por análisis correcto con la ayuda del intelecto Buddhi Yog, incluyendo la racionalidad, Sankhya, debe conducir a una decisión correcta. La decisión correcta debe ir seguida de preparación y acción correcta, Karma Yog. Si una acción es necesaria o no y su calidad, tiene que depender de los hechos y circunstancias de una situación. Si se requiere acción o no, es el propósito mismo de recopilación de información correcta, Gyan Yog, análisis correcto mediante el uso del intelecto Buddhi Yog, incluyendo la racionalidad, Sankhya, que termina con una decisión de tomar acción o no tomar acción. Posteriormente se lleva a cabo la acción correcta, Karma Yog, si así se decide. La acción podría realizarse con una intención particular o una gran expectativa. Esto será llamada acción fruitiva. Ceremonias, fuego de sacrificio, bhavan, recitación de mantras, himnos, adoración, alabanzas, caridad, etc. y con el objeto de ganancias materiales, incluido el cielo. Generalmente tratados por los Vedas, han sido descartados en el sermón del Bhagavad Gita. Por favor consulte entre otras cosas, los comentarios en Slok números 49 del Che 2, Slok número 4 del Che 3. Es relevante exponer aquí el Slok número 39 del capítulo 2 en su totalidad, hasta ahora lo que yo, Brahm, te he explicado está de acuerdo con la racionalidad, Sankhya, y el intelecto aplicado. Buddhi Yog. Ahora escucha, oh hijo de Part, yo, Brahm, te explicaré el camino, mediante el control de intención/expectativa en relación con la realización de una acción, no estará sujeto a efecto adverso/esclavitud del mismo. El propósito de lo que ha sido revelado como se menciona en Slok número 39 y del capítulo 2 y lo que se ha revelado con referencia al Slok número 39.2 del capítulo 2 fue exhortar Arjun para cumplir con sus deberes, incluidos los de soldado/guerrero/luchador. Por favor, entre otras cosas. Ver comentarios bajo Slok número 4 del capítulo 3. Verso número 4. No la mera inacción o la falta de acción no pueden evitar una reacción. Ni por renuncia. Sannyas de acciones/deberes, una persona puede alcanzar un alto nivel espiritual. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. Slok los números 4 y 5 del capítulo 3 se pueden leer juntos. Estos también deben entenderse en el contexto de la pérdida de control de Arjun sobre su cuerpo, sus sentidos. Y su hundirse de nuevo en el asiento del carro, dejando a un lado su arco y sus flechas. Además, en el fondo están las opiniones de huir de la pelea y preferir convertirse en un mendigo e incluso ser asesinados y luchar en el campo de batalla. Por favor, entre otras cosas, vea Slok números 20 al 46 del capítulo 1. Sri Krishna en el capítulo 2 se refiere a los deberes de un soldado profesional. Se refiere a la acción con o sin expectativas. Sri Krishna aborda el concepto de que el alma es inmortal. Sri Krishna trata del efecto que tiene un soldado que no cumple con sus deberes. Sri Krishna también trata con el concepto más evolucionado de desempeño no fruitivo de los deberes de uno bajo intelecto aplicado Buddhi Yog, incluyendo racionalidad, Sankhya, y llama a la acción como acción correcta, Karma Yog, que conduce en última instancia y automáticamente a la fusión con Brahm. Como elevación automática. En Slok número 4 del capítulo 3, ahora se ocupa de lo negativo o inactivo, posible, etc. Conducta mostrada por Arjun como alternativa a no luchar.
Sri Krishna establece que no se puede permanecer sin hacer nada en absoluto. Una persona no puede convertirse en piedra. Las partes del cuerpo de un ser vivo actuarán o al menos su impactado. La conciencia correrá detrás de un objeto u otro. Esto es de eterna relevancia. Lo más importante es que Sri Krishna declara que mediante tal inactividad, una persona no puede alcanzar cualquier nivel espiritual. Por lo tanto, Sri Krishna ha rechazado claramente la renuncia a los deberes mundanos, por ser un camino no espiritual y que no conduce a ningún nivel espiritual superior. Esto también significa claramente que una persona así no puede ser autoelevada a Brahm. Véase entre otros Slok Numbers 51 a 58 y 68 a 72 del capítulo 2. Como se dijo anteriormente, más particularmente en Slok número 49 del capítulo 2, Sri Krishna también rechazó las ceremonias fruitivas, etc. El análisis minucioso del comportamiento humano tiene un valor duradero. Consulte también, entre otras cosas, a Slok números 12 al 19 del capítulo 18. En Slok número 17 del capítulo 18, Sri Krishna le dice a Arjun que el asesinato de personas en él batalla no tendrá ningún efecto adverso. Verso número 5. En cualquier momento ninguna persona puede ciertamente quedarse sin realizar ninguna acción de la fuerza/diagonal. La fuerza de los atributos causada por la naturaleza afecta a cada individuo. Uno se ve obligado a hacer una cosa u otra en todo momento. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. Además de lo que se establece en el Slok número 4 del capítulo 3, se aclara que por primera vez. Al mismo tiempo, Sri Krishna afirma la importancia de la naturaleza vis, los seres vivos y la naturaleza. Efectos compulsivos sobre los seres vivos. Este tema también se trata en el Bhagavad Gita en sloks posteriores. Por supuesto, hay una referencia pasajera a los tres atributos causados por la naturaleza en Slok número 45 de capítulo 2. Véanse entre otros Slok números 21 a 28 del capítulo 1, Slok números 8,14,58 a 68 de capítulo 2 y números Slok 6,7 del capítulo 3, etc. Consulte también, entre otras cosas, el número Slok 17 del capítulo 3. Verso número 6. No basta con controlar por la fuerza los sentidos mediante el disfrute de los objetos materiales. Los pensamientos de una persona aún pueden estar centrados en el disfrute sensorial. La persona que finge controlar su conciencia impactada y sus pensamientos puede ser llamado un pretendiente y una persona engañosa. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. Mucho se puede y se ha dicho y escrito sobre el tema mencionado. Pero los experimentos modernos y la investigación tenía que estar de acuerdo con las enseñanzas anteriores, etc. Por favor, consulte, entre otras cosas, a Slok número 59 del capítulo 2. Como ya se explicó, la diferencia entre el control de un objeto visible, la acción sensorial y la conciencia impactada todavía presa del disfrute sensorial. En el Slok anterior se afirma el mismo principio. Ha llamado a la persona en el ist. Categoría de persona mentirosa o farsante. Véase también, entre otros, Slok Numbers 14, 21 a 28. 45, 50 a 64, 67, 68 del capítulo 2 y Slok número 5 del capítulo 3, más particularmente ver Slok número 59 del capítulo 2. Los psicólogos han tomado sus pistas de las enseñanzas, etc. En el Bhagavad Gita y han dado, después de la debida investigación, sus puntos de vista a favor de dicho enseñanzas, etc. Las enseñanzas, etc. son verdaderas y relevantes en todo momento. Verso número 7. La persona que permite el juego consciente y controlado de los sentidos y la acción sin apego es mejor que la persona que restringe la acción por la fuerza, o Arjun. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. Sri Krishna enseña una gran verdad científica, psicológica y duradera en lo que respecta a la vida humana. Está preocupado
Un control practicado gradualmente puede resultar en una ganancia permanente. Acción por la fuerza. Controlado, a menudo conduce a la pérdida total del autocontrol. En slok número 50 del capítulo 2, Sri Krishna se ha referido al ejercicio de control sobre órganos sensoriales al ofrecer un modo /diagonal nivel superior de satisfacción /diagonal disfrute por los sentidos. Consulte entre otros slok números 8, 14, 21 a 28, 58 a 64, 67 del capítulo 2 sobre el tema. Cuestión de control de los sentidos. Consulte los comentarios en slok número 7 del capítulo 15, etc. para la expresión conciencia mansa. Verso número 8. Debe cumplir con sus deberes /diagonal acciones prescritas. Esto es ciertamente mejor que no hacerlo. Cualquier actividad. Sri Krishna explica con más detalle que el cuerpo humano no puede completar su viaje sin hacer ningún trabajo. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. Sri Krishna está afirmando otra verdad de la vida. Se puede ver fácilmente que no queda ningún ser vivo sin acción al menos desde su nacimiento y hasta la llamada muerte del cuerpo. Es un científico. Hecho de que incluso un niño en el útero realiza varias acciones. El cuerpo humano incluye todas y cada una de las partes y cualquier otra cosa que haya en el cuerpo. Aquí se puede hacer referencia a slok números 32 y 33 del capítulo 2, donde Sri Krishna le pide a Arjun que cumpla con sus deberes prescritos como guerrero. Verso número 9. Un deber cumplido o una acción realizada con sinceridad, corrección y pureza no dejará ningún efecto vinculante y adverso en este mundo. De lo contrario, lo hace. Oh hijo de Kunti. Teniendo esto en cuenta, realice sus deberes /diagonal acciones perfectamente y sin adjuntar ningún tipo de amable. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. Slok números 9 al 13 del capítulo 3. Se pueden leer juntos. En este slok, Sri Krishna usa la palabra yajna en un sentido especial. Significa un deber cumplido. O una acción bien intencionada y tomada con sinceridad. Sri Krishna en este slok ha establecido el principio más alto sobre el cual una sociedad o una nación o un pueblo en general debe decidirla. Valores morales o sociales de sus actividades. Esto es cierto a nivel social. Esto también es cierto en nivel espiritual. Una sociedad no puede seguir siendo una sociedad pacífica si el valor moral o social de una acción no es buena, ni en el ámbito social ni en el espiritual. En esta etapa se invita a hacer referencia al capítulo 2 del sermón, más particularmente a slok números 47, 49, 50, 55, 61 y 72 del capítulo 2. En slok número 9 del capítulo 3, Sri Krishna ha dado las razones de por qué una persona que vive descrito en el slok anterior, puede obtener nirvan /diagonal mox porque sus acciones no causan efecto adverso sobre él. El principio anterior establecido por Sri Krishna es único y la base de cualquier sociedad, el cual tiene que tener un alto grado de disciplina social y elevación espiritual para sus habitantes. Y beneficios materiales. Será útil, en esta etapa, hacer referencia al slok número 39 del capítulo 2. En ese slok Sri Krishna enseña que si se realiza una acción sin expectativa o intención de algo en particular, fruto /diagonal resultado, la acción no tendrá ningún efecto vinculante adverso sobre el autor. Más particularmente, los sloks mencionados aquí, por ejemplo, los slok números 47, 49, 50, 55, 61 y 72 del capítulo 2 son basado en esas enseñanzas, etc. En el slok número 9 del capítulo 3 anterior, la condición de ausencia de fruto /diagonal resultado también es evitado o no debe cumplirse. Las dos rutas /diagonal disciplinas indicadas respectivamente en slok número 39 del capítulo 2 y slok número 9 del capítulo 3 pueden autoelevar a la persona. Fusionarse con Brahm. Las enseñanzas anteriores, etc., tendrán como resultado disipar los temores, aunque sean infundados, de Arjun de la comisión de pecados, mencionado en slok números 35 al 41 del capítulo 1.
Obviamente acción que no tiene ningún efecto adverso sobre quien la realiza y que más bien resultará en que alcance un nivel más alto. Los niveles espirituales y las metas espirituales, incluidos los planetas superiores e incluso el Nirvana/mox, no pueden tener algún efecto adverso sobre la sociedad en general. Esto alivia y responde completamente a los miedos expresado por Arjun por no pelear. La palabra yajna anterior se ha interpretado en el mismo sentido que en Shlok números 10 al 13. Del capítulo 3. Verso número 10. El creador, Brahm/Iswar, en el principio y en la antigüedad, por sus buenas intenciones y la acción benevolente creó el universo como también creó a los seres vivos. El creador, Brahm/Iswar, bendijo y habló así, con el mismo espíritu, por tu acción bien intencionada /. De ver, ustedes, seres vivientes, pueden multiplicarse, prosperar y progresar y lograr que se cumplan sus justos deseos. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. En el Shlok anterior, Sri Krishna hace hincapié en la importancia de tomar medidas y trabajando. A modo de ilustración, Sri Krishna se refiere a la acción tomada por el creador de este universo y creador de los seres vivos en esta tierra. Lo que se señala es: esa acción /deber es inevitable y debe realizarse. Este Shlok usa la palabra yajna en este sentido. Significa un deber cumplido o bien. Es decir, acción realizada con sinceridad y pureza. En esta etapa, es relevante hacer referencia, entre otros, a Shlok números 4 y 6 del capítulo 7, Shlok número 3 del capítulo 8 y Shlok número 6 del capítulo 10. Todos estos shloks se ocupan de lo mismo tema en términos generales. Shlok números 4-6 del capítulo 7 y Shlok número 6 del capítulo 10 contienen más detalles de la crecimiento de los seres vivos. Será apropiado aclarar que la palabra Prajapati no es el nombre de nadie sino de un descripción de la persona que creó el universo y los seres vivos. El dicho creador, Brahm/Iswar, entregó su primer mensaje a los seres vivos contenidos en Shlok números 10 al 13 y 15 del capítulo 3. Esta interpretación está respaldada por Shlok número 39 del capítulo 11. Nota, en el Shlok anterior, la palabra Ista tiene muchos significados según los diccionarios. Algunos de estos se exponen a continuación. Ista deseado, deseado, querido, apreciado, reverenciado, respetado, etc. Un inglés sánscrito. Diccionario, página número 254, edición 2008 por Pandit Iswar Chandra, Parimal Publication. Delhi. El significado elegido en la traducción anterior está de acuerdo con el contexto de el asunto. Verso número 11. La conducta y el comportamiento hacia las personas respetadas o mayores deben ser bien intencionados, conducta. Y el comportamiento de los respetados /ancianos también debe ser bien intencionado. Así, de mutuo acuerdo. Buena conducta y comportamiento, ambos se beneficiarán y obtendrán prosperidad. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. Shlok los números 9 a 13 del capítulo 3 se pueden leer juntos. En el Shlok anterior, Sri Krishna se ha referido a las palabras del creador, Brahm/Iswar, que habló después de crear los seres vivientes de la primera generación. El Shlok claramente pone énfasis en las acciones a realizar. Obviamente es probable que la buena conducta y el buen comportamiento mutuo conduzcan a una existencia pacífica y también conducirá a la prosperidad. Se revela la base buena y moral para el desarrollo de la sociedad. En el Shlok anterior, las palabras Devani y Deva no se refieren a deidades o similares. Porque esta categoría de personas aún no había sido creada ni llegado a existir. Categoría de personas iba a ser creada, después de que los seres vivos ordinarios se esforzaran. Y estaban en condiciones de completar acciones buenas o malas, karms. Como consecuencia de la acciones, pueden ir al cielo, etc. o no. El cielo debía ser morada de los elevados seres vivos después de la muerte. Estos debían ser llamados deidades /venerados. Uno de los propósitos de referirse a los respetados /ancianos en la sociedad, en lo anterior.
Slok fue para calmar y disipar una de las aprensiones /temores de Arjun con respecto a la respetados /ancianos como Bhism, Dronacharya, Kripacharya, etc. El Slok anterior subrayó los deberes de los ancianos hacia los demás y hacia la sociedad. Sri Krishna ha buscado el apoyo del Creador, Brahm /Iswar, para indicar que él respetados /ancianos del lado de los Kauravas, estaban violando las palabras del Creador y actuaban en contra de los intereses de la sociedad. Por favor, consulte entre otros Slok números 42a, 44, 52, 53 del capítulo 2, Slok número 24 del capítulo 4, Slok número 18 del capítulo 5, Slok números 29, 30 del capítulo 6, Slok número 9 del capítulo 7, etc. Consulte también los comentarios bajo Slok número 13 del capítulo 3. Nota: en el Slok anterior, las palabras Deva y Devan se han usado indistintamente. Se han preferido los significados contextuales de estas dos palabras. La palabra Deva tiene muchos significados dados en los diccionarios. Algunos de los significados que en él se dan se exponen abajo. Y Deva celestial, divino, también dicho de las cosas terrestres de alta excelencia, Dios. Etcétera, etcétera. Página número 725, edición 2008, Diccionario sánscrito-inglés de Pandit Iswar. Chandra, Delhi, 2. Nso Deva, un dios, título de una persona venerada o respetada, ESP. De un brahman aprendido, o de un rey, ídolo, etcétera, etcétera. Página número 510, edición 2007 de Oxford. Diccionario hindi-inglés de RSMC Gregor. 3. Nso Deva, hombres con divinidad, perensadorables, título usado con nombres de eruditos. Persona, Brahman, etc. Traducida al inglés, número de página 512, Diccionario sánscrito-hindi. Por Versus Apte Kamal Parkasan, Delhi. 4. No se ha aceptado la traducción al inglés de la palabra Deva como deidad en vista de la situación anterior de su inexistencia en el momento pertinente. Verso número 12. Los respetados y los mayores estarán complacidos con tus acciones, incluidas las buenas conducta y comportamiento, y otorgarle ciertas bendiciones requeridas o que se utilizarán. Los ancianos pueden, con sus esfuerzos, haber creado nuevos mecanismos /métodos útiles para la sociedad. Estas recompensas /beneficios de ellos deben ser compartidos por usted con otros. De lo contrario, si usted disfrutar de estos exclusivamente los mismos, será tratado como un robo. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. Slok. Los números 9 a 13 del capítulo 3 se pueden leer juntos. El creador, Brahm /Iswar, ha ordenado que cualesquiera que sean los frutos del trabajo de la persona, la misma debe ser tratada como una bendición de los mayores. Tales frutas deben ser distribuidos entre otros. Obviamente el principio anterior es una de las bases más elevadas de cualquier sociedad. Enseña. Personas no tengan ningún apego a tales ganancias, aunque las mismas sean como resultado de las labores de uno. Dicha enseñanza muestra también que el concepto de justicia reside en compartir los frutos. El principio indicado es que cualquier recurso que esté más allá de la utilización razonable de una persona, la misma debe utilizarse en beneficio de otras. Esta es la verdad. Continuación del principio establecido en Slok números 52 y 53 del capítulo 2. Ver también, entre otras cosas, Slok número 29 del capítulo 9. Cabe señalar que el concepto de tutela para otros y para la sociedad, incluida la concepto gadiano de tutela, se basa y emana del principio establecido en el Slok anterior del Bhagavad Gita. El Slok anterior también indica que el Creador no favorece al capitalismo egoísta. Brahm /Iswar, y el Bhagavad Gita. Dicho Slok, como también el Bhagavad Gita en general, tener claras inclinaciones socialistas y espirituales y morales. Marx ha aceptado este principio como principio cardinal del marxismo. Concepto de la igualdad perderá su sustancia sin este principio. Verso número 13. Lo que queda de los frutos bien ganados por el propio esfuerzo, acción, después de dar a otros, la gente buena usa el resto.
Estas personas permanecen libres de cualquier pecado. Pero las personas que ganan // trabajan y logran fructificar, solo para sí mismas, son responsables de sus malas acciones. Como un pecado. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. Slok. Los números 9 a 13 del capítulo 3 se pueden leer juntos. En el slok anterior, se consagran grandes principios sociales. Y cada persona debe realizar una actividad de manera personal y sincera. 2. Esta actividad debe ser fuente de sus ingresos legítimos. 3. Una parte de los ingresos debe utilizarse para el bien social. 4. Lo que quede después de dar para el bien social, debe ser utilizado por la persona para sus necesidades. Por el contrario, las personas que quieren ganar dinero solo para sí mismas, en realidad no son realizando la actividad en sí con sinceridad. Este tipo de actitud fomentará el egoísmo en la sociedad. Las bendiciones del Creador, a modo de guía para los seres vivos, son más particularmente aplicable a los seres humanos. Los principios rectores han sido y fueron. Pretende tener una relevancia duradera para cualquier sociedad. Estos principios son tan relevantes y necesarios hoy como lo eran cuando el Creador otorgó sus bendiciones al seres vivos. 7. Las bendiciones anteriores del Creador, Brahm / Ishwar, han sido seguidas y reiteradas por Sri Krishna como alter ego de Brahm / Ishwar en slok números 39 al 64 del capítulo 2, en términos generales. 8. Se puede observar que en slok números 10 a 13 del capítulo 3, todo el estrés ha sido basado en la acción correcta tomada como misión. Los frutos del trabajo, incluso del individuo, deben ser compartidos por él con otros y ningún fruto debe ser disfrutado sin él. Labores. Tal acción por parte de un individuo no resulta en ningún pecado. También debe notarse que no se menciona ninguna ceremonia fruitiva, ver números slok 42 a 46 y 52, 53 del capítulo 2. También se puede observar que Brahm no decir que solo uno debe cantar su nombre o adorarlo. Él ordena la acción y acción solamente. 9. Además, Ishwar / Brahm no promete perdonar a los pecadores. En slok números 10 a 13 del capítulo 3, se nos ha proporcionado la versión más antigua y registro de las enseñanzas, etc. del Creador por Sri Krishna como alter ego del Brahm. Él está reiterando esas primeras enseñanzas, etc. declaradas en slok números 10 al 13 de capítulo 3. Cualquiera al repasar las enseñanzas, etc. dadas al comienzo de la creación del seres vivos, por favor, entre otras cosas, consulte slok números 10 a 13 del capítulo 3, slok número 1 del capítulo 4, y las enseñanzas, etc. en el Bhagavad Gita, encontrarán que dichas primeras enseñanzas, etc. son el núcleo del Bhagavad Gita. Por tanto como una ampliación de lo expuesto en slok números 10 al 13 del capítulo 3, slok número 1 del capítulo 4, etc. y como sermón del alter ego del Brahm / Ishwar, se deben seguir las palabras, enseñanzas, etc. del Bhagavad Gita. Por supuesto, el Bhagavad Gita es multidimensional. Por conveniencia, las enseñanzas, etc. contenidas en slok, los números 10 a 13 del capítulo 3 se pueden enumerar de la siguiente manera. 1. La vida debe ser activa. 2. La vida activa debe ser significativa y tener un espíritu misionero. 3. Todos deberían prosperar y progresar. Por supuesto, la multiplicación debería ocurrir en el curso normal y natural, solo por continuidad. 4. Cada sociedad debe fijar sus objetivos que se consideren adecuados y justos para la sociedad y para quienes la constituyen. 5. Cada sociedad tendrá personas en diferentes grupos de edad. Todos ellos tienen que ser atendido por cada miembro de la sociedad según las necesidades de la edad. Grupos. Slok número 11 del capítulo 3 revela nuevamente el énfasis puesto en la igualdad. 6. Los predecesores de una sociedad, por sus esfuerzos y acciones pueden crear ganancias, beneficios, etc. permanentes o temporales, ya sean materiales o de otro tipo, para la sociedad.
7. Las ganancias, beneficios y acumulaciones realizadas por las generaciones anteriores deben utilizarse y compartido por todos en la sociedad y no exclusivamente por uno solo. 8. Todos en la sociedad deben trabajar significativamente para ganarse la vida. Él debe esforzarse adecuada y correctamente antes de salir. 9. Todo lo que uno haya ganado con su sano trabajo, debe dar una parte del mismo en beneficio de la sociedad antes de utilizar las ganancias para sí mismo. 10. Una acción llevada a cabo a la manera de una misión como se indica arriba no resultará en la comisión de un pecado. 11. Aquellos que se esfuerzan, actúan, etc. para su propio beneficio egoísta deben ser considerados explotadores y ladrones. 12. Los esfuerzos, acciones, etc., realizados para obtener beneficios egoístas o exclusivos, son ilícitos. Esto es pecaminoso. Las enseñanzas anteriores se pueden seguir en una sociedad moralista, socialista e igualitaria. Solo. Las enseñanzas también subrayan que se debe evitar el materialismo egoísta en la sociedad. La Constitución de la India, en su preámbulo, acepta que se sigan estas enseñanzas, etc. Sin embargo, los gobiernos han violado flagrantemente las enseñanzas moralistas antes mencionadas, al igual que los indios. Constitución y solo enriqueció a los ricos, ampliando la brecha entre ricos y pobres. Consulte también Slok números 52, 53 del capítulo 2, Slok número 29 del capítulo 9. Es obvio que excepto el derecho a votar en las elecciones, no hay igualdad entre los ricos y los pobres. Dicha igualdad es en realidad una igualdad de papel. Verso número 14. Los seres vivos se esfuerzan por obtener alimento para la existencia. Las lluvias ayudan a la producción de alimentos. Las nubes se esfuerzan por derramar agua sobre la tierra. El calor ayuda a la formación de lluvias / nubes de fuentes de agua. El calor es causado por la función de sus fuentes tierra. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. Slok los números 14 y 15 del capítulo 3 se pueden leer juntos. En el slok anterior se describen los fenómenos de la naturaleza en acción. Todos los seres vivos ejercen para obtener alimentos para sobrevivir. La producción de alimentos depende del esfuerzo del nubes. Las nubes transportan vapores de agua y vierten agua sobre la tierra. Las nubes están formadas por esfuerzos del calor sobre las fuentes de agua. El calor es producido por los esfuerzos del sol. Rayos en diferentes fuentes de agua y por el calor dentro de la tierra. Parece que el propósito del sol es proporcionar luz, en lugar de calor, a la tierra. El slok indica claramente al creación de viento debido al calor que también arrastra las nubes. Cuanto más calor, más rápido soplará el viento, ya sea como tormenta, huracán, etc. Calor por al ejercerse sobre las fuentes de agua, provoca la evaporación del agua. Agua en la atmósfera. Por su acción de recogerse en forma de nubes y por la actividad del viento, las nubes son llevadas en diferentes direcciones. Las nubes por su actividad derraman agua sobre él. Tierras. El suelo por actividad bioquímica se vuelve fértil y capaz de producir. Hombre por sus esfuerzos obtiene alimento de la tierra cultivándola. La tierra produce una gran variedad de la vegetación, incluidos los bosques, sin ningún esfuerzo humano. El terreno tiene actividad sobre y debajo su superficie. Por lo tanto, el slok anterior, en resumen, contiene grandes observaciones científicas. El hombre es que se dé cuenta de que desempeña un pequeño papel. El papel principal son otras causas y sin ellas el hombre puede hacer muy poco. Véase también slok número 27 del capítulo 3. Nota. A las palabras Yagnat y Yagna se les está dando el significado de calor en vista del contexto. Y el tema del slok. Verso número 15. La acción creación del universo con sus características, incluidos los efectos, fue iniciada por. Tenía su origen en controlado por Brahm y es inherente a él. Conocer / comprender las características. Son duraderos y fáciles de repetir. De manera similar, Brahm ha creado / proporcionado continuo.
Fuentes de calor. El Brahm está presente en todas partes, omnipresente. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. Slok. Los números 14 y 15 del capítulo 3 se pueden leer juntos. El slok anterior puede leerse junto con el slok número 14 del capítulo 3. Lo anterior. Slok resume la base del slok anterior y conecta la actividad con el creador. Brahm/Iswar. La acción de creación del universo con sus características, incluida la naturaleza, fue iniciada por él. Brahm. El slok se refiere a esta acción inicial de Brahm, creador/Iswar. Es cierto. Conocimiento y amplitud, incluyendo la cadena de causa y efecto, están en el conocimiento de Brahm, Iswar/creador. El proceso de proporcionar calor es continuo y funciona sin problemas día tras día. Esto es parte de la naturaleza. Se puede aclarar que la naturaleza también puede, en última instancia, ser controlada por Brahm. El slok anterior presupone que Brahm ha creado el universo, incluida la naturaleza. Y los seres vivos, como se indica en slok número 14 del capítulo 3. El slok subraya que él, Brahm mismo, ha actuado y actúa continuamente en el desempeño de sus funciones. Él ha asumido sus propios deberes. De manera similar, otras características, incluidas aquellas que son parte de la naturaleza, también continúan con sus actividades. Para las actividades habituales de Brahm, véanse entre otros slok, números 22 a 24 del capítulo 3, etc. Para las acciones de Brahm, consulte slok números 10 a 13 del capítulo 3. En slok número 14 del capítulo 3, la expresión Yajna Karma Samudbhava, traducida al inglés como el calor es causado por funciones de sus fuentes de la Tierra, son muy reveladores. Lo que se indica es que el calor dentro de la Tierra está siendo creado continuamente por su propia contenidos a través de acciones y reacciones químicas, físicas, etc. Cuerpos de todos los seres vivos. Generar calor dentro del cuerpo, mediante acciones/reacciones químicas y o físicas. Los slok anteriores, números 14 y 15 del capítulo 3, muestran claramente los procesos de acción y reacción. Las acciones y reacciones pueden ocurrir como una cadena de eventos o como un solo evento. Estos dos sloks muestran que en la naturaleza las funciones se realizan de acuerdo con el finalidad de la existencia del artista. Esto está respaldado además por slok número 15 del capítulo 3. Las palabras Brahm Nityam Yajne Pratistitam, que han sido traducidos al inglés como el Brahm/Iswar ha creado/. Siempre fuentes continuas de calor. Esto es claramente una contraindicación a la teoría de que la Tierra era parte del Sol y el enfriamiento ha estado ocurriendo durante miles y miles de años. Es de conocimiento común que las ciudades a mayor altitud son más frías que las ciudades a menor altitud, a pesar de estar más cerca del Sol que las ciudades a menor altitud. Además, cuando un avión vuela a mayor altitud, los pasajeros reciben mantas, etc. para neutralizar el exceso de frío en el avión. Esto a pesar del hecho de que el avión está más cerca del Sol que la Tierra. Es cierto que el Sol provoca un efecto de calentamiento en la Tierra. Es principalmente la luz que lo proporciona el Sol y difícilmente proviene de otra fuente. Los átomos que transportan la luz del Sol finalmente enriquecen el suelo. Por lo tanto, lo que los slok números 14 y 15 del capítulo 3 muestran claramente es que la Tierra fue creada por Brahm/Iswar cuando creó el universo y la naturaleza. Con sus características. También se proporcionaron fuentes de calor dentro de la Tierra y ¿qué fuentes continúan existiendo hasta la fecha y es probable que continúen en el futuro? Nota. 1. A la palabra Aksara se le ha dado el significado de duradero excepto Brahm/. Iswar nada más es indestructible o eterno. 2. La expresión Samudbhavam indica un estado/, condición de fácil repetición. Actuación, en este caso, las fuentes que proporcionan calor, llueve, etc., año tras año. 3. A la palabra Sarvagatam se le ha dado el significado de presente en todas partes y omni. Presente, lo que necesariamente implica pleno conocimiento de Brahm de todas las causas y efectos.
Verso número 16. Así, en este mundo, la cadena de causa y efecto tiene que ser continuada y completada por todos de acuerdo con los principios sagrados practicados. Cualquiera que no tome en adelante será ilícito y se le denominará hombre de los sentidos sensuous, viviendo una vida inútil. O part, una vida así será pecaminosa. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. Slok. Los números 16 a 19 del capítulo 3 se pueden leer juntos. En el slok anterior, Sri Krishna establece y reafirma el principio bien establecido de acción y su reacción o efecto. El incumplimiento de este deber ha sido tratado como pecaminoso. Privada de esta obligación social y moral, la vida será egoísta y solo por sentido. Disfrute. Una vida así no solo será inútil sino que también será contraria a la moralidad. El propósito obvio de Sri Krishna fue exhortar a Arjuna a no abandonar la actividad ordenada. Para él. También se puede hacer referencia a los números Slok 39, 47, 48 y 72 del capítulo 2. Ver también. Slok número 27 del capítulo 3. Verso número 17. Pero una persona que está autorrealizada y permanece satisfecha internamente y ciertamente cuyo el alma está bienaventurada y satisfecha, incluso tiene que realizar alguna actividad. Entienda esto. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. Slok. Los números 16 a 19 del capítulo 3 se pueden leer juntos. El slok número 16 del capítulo 3 proporciona una guía clara para comprender este slok. ¿Qué? Lo que slok indica es que una persona que ha alcanzado un nivel espiritual muy alto, no necesita obligatoriamente realizar acciones para un mayor nivel espiritual y su actividad normal no tendrá efectos adversos. Efectos sobre él. Tal persona ya ha superado las debilidades corporales y los efectos de la 3 atributos causados por la naturaleza sattva, rajas y tamas. ¿Cuándo una acción puede ser pecaminosa? Un ejemplo de ello se establece en slok número 33 del capítulo 2. El incumplimiento de los deberes se ha considerado pecaminoso. Acción relativa al material. La existencia es inevitable. Consulte también slok número 72 del capítulo 2. El propósito obvio de Sri Krishna era decirle a Arjuna que él no cae en la clase, el cual no está obligado a realizar ninguna actividad especial. Todos todavía tienen que hacer las tareas diarias y deberes rutinarios hacia sí mismo, la familia, la sociedad, etc. El slok anterior presupone que las circunstancias de dicha persona no cambian. Importantemente, si tal persona ve que abusan sexualmente de una dama y aún así no la ayuda, estará cometiendo un pecado por su inactividad. Su nivel espiritual bajará automáticamente. Slok. Los números 16 a 19 del capítulo 3 deben leerse juntos para comprender correctamente el brújula estrecha en la que se aplicarán slok números 17, 18 del capítulo 3. Slok. El número 17 del capítulo 3 está cubierto por 4 condiciones previas. Él debería ser 1. Alma dichosa, 2. Autorrealizada, 3. Satisfecha interiormente y 4. Satisfecha. Para una persona así, no hay trabajo, está prescrito / ordenado. Las condiciones antes mencionadas no pueden cumplirse si él es buscando específicamente la liberación de la tierra, cielo o mox. La liberación debe ven sin apuntar a ello. Esto es solo por el desempeño del trabajo / deberes. La etapa de cumplir las condiciones del slok número 17 del capítulo 3 debe cumplirse siguiendo las enseñanzas, etc. de Brahm y Sri Krishna. Se invita a hacer referencia a slok números 32, 47 a 49, 54 a 56 del capítulo 2, etc. Además, la etapa descrita en slok número 17 del capítulo 3 solo se puede alcanzar después de realizar el trabajo. Una persona así se ha convertido mientras vivo, una parte de Brahm. Véase también el comentario del slok número 72 del capítulo 2. Los efectos adversos, es decir, los pecados, deben agotarse mediante el proceso retributivo / retributivo requerido. Medidas compensatorias por parte de la persona.
El alma queda limpia de imperfecciones. El alma puede. O puede que no tenga buenos efectos para disfrutar / transmitir. Esta es la etapa del ser del alma. En conjunto con Brahm. Tal persona no necesita obligatoriamente realizar ninguna tarea particular. Actividad. Consulte también, entre otros, los comentarios en Slok número 72 del capítulo 2 para obtener más detalles. Algo de trabajo tiene que hacer. Puede que no tenga deberes prescritos. Si Iswar tiene que trabajar, no. Otra persona puede quedar exenta. Verso número 18. Es posible que una persona así no tenga necesariamente el propósito de hacer algo. Puede que no tenga que hacerlo. Ganar algo con la acción ni nada que perder con la inacción. Tal persona tal vez no tenga que depender de cualquier ser vivo para cualquier propósito en una situación. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. Slok los números 17, 18 y 19 del capítulo 3 forman parte. El objeto de referirse a una persona que no necesita hacer ninguna actividad es realmente mostrarle a Arjun que él no cae en ese grupo especial y rara categoría de personas. Consulte entre otros Slok números 4 y 5 del capítulo 3, etc. Por lo tanto, Arjun debe recurrir a la actividad y cumplir con su deber. Como se indica en Slok número 17 del capítulo 3, Sri Krishna se refiere a una acción para mayor, elevando el nivel espiritual. Verso número 19. Por tanto, deberás realizar tu actividad tradicional continuada y deber profesional. Como una persona estoica. Haz tus funciones sin apego. Ciertamente cumpliendo con su deberes será elegible para el puesto sublimado. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. Sri Krishna, una vez más, responde a la pregunta formulada por Arjun en Slok número 1 del capítulo 3. La respuesta de Sri Krishna es clara e inequívoca. A Arjun se le requirió que cumpliera con su deber sin apego y como una persona estoica. Pero Sri Krishna no aceptó la acción fruitiva como un motivo para actuar. Verso número 20. Personas como el rey Janak, etc. ciertamente alcanzaron niveles espirituales sublimados y superiores mediante cumpliendo con sus deberes mundanos. Masa de gente admira tu conducta para seguir como líder y una persona ideal. Por lo tanto, también estás en la obligación de luchar, actuar. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. Slok los números 20 y 21 del capítulo 3 se pueden leer juntos. Sri Krishna muestra otra razón más para emprender la lucha. Aquí Sri Krishna se refiere al rasgo común en la sociedad, cuando los hombres comunes emulan el ejemplo de ciertos personas eminentes de la sociedad. Si en esa etapa de la guerra Arjun evita tomar las armas, la soldadesca común y los guerreros y comandantes inferiores no podrán luchar. La guía anterior dada por Sri Krishna es de eterna relevancia. Es tan cierto hoy como lo fue en cualquier momento del pasado. El modismo / dicho el público simios sigue al rey se basa en las enseñanzas anteriores de Sri Krishna. Verso número 21. Las masas populares en este mundo ciertamente tienen una tendencia a admirar a sus líderes y personas eminentes para moldear su conducta y comportamiento como ejemplo a seguir, según a cualquier cosa que hagan los líderes. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. Slok los números 20 y 21 del capítulo 3 se pueden leer juntos. El principio rector anterior es de eterna relevancia para cualquier sociedad. ¿Quiénes tienen el control de los asuntos de una sociedad / Estado tienen que ser limpios y transparentes en sus actividades y conducta. Los responsables de deberes públicos no solo tienen que ser honestos y justos, sino que debería parecerlo también. Esto también es válido a nivel de grupos de hombres / mujeres y familias. La Constitución de la India, siguiendo el principio anterior, ha elegido el concepto de funcionario público y deberes públicos para el más alto cargo del Poder Ejecutivo constitucional. Cargos públicos, así como para los poderes legislativo y judicial.
Cualquier proceso de limpieza del. La administración /vida pública /vida privada tiene que empezar desde arriba. Verso número 22. Yo, Bram, sigo ocupado realizando un deber, actividad, u otro. O part, yo, Bram. Llevar a cabo los deberes /actividades a pesar de que en los tres mundos no hay razón. Porque yo, Bram, debería realizar cualquier actividad /deber. De manera similar, no hay nada, ningún objeto en los tres mundos que deberían estar disponibles pero no están disponibles para mí, Bram. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo, Bram. Slok. Los números 22, 23 y 24 del capítulo 3 se pueden leer juntos. El slok anterior es la indicación más clara de lo que los seres vivos deben hacer en sus vidas. Se da toda la importancia al desempeño de las funciones que corresponden a una o diferentes etapas del vida. Esta es la completa antítesis del escapismo de las obligaciones de la vida. Incluso el simple canto de un slok numbers niega el nombre o una mera adoración, alabanzas, o la realización de ceremonias. 23 y 24 del capítulo 3, etc. El logro de los planetas superiores como el cielo y el mox /nirvan debe seguir como una elevación automática debido al desempeño de sus deberes. Etcétera a la sociedad /estado /familia, etc. Véase también slok número 15 del capítulo 3 sobre Brahms. Actividad. Verso número 23. Si yo, Brahm, nunca realizo mis deberes regularmente, o llevo a cabo mis actividades. O part, la gente ciertamente también seguirá mi conducta y comportamiento completamente siempre. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo, Brahm. Slok. Los números 22 a 24 del capítulo 3 se pueden leer juntos. El slok anterior se explica por sí mismo y debe leerse con el slok número 24 del capítulo 3. El slok anterior muestra la incomparable humildad y compasión de Brahm. Ver también slok número 15 del capítulo 3 sobre la propia actividad de Brahm. Verso número 24. Si yo, Brahm, no logro realizar mis funciones que se refieren al universo, este se arruinará. Yo, Brahm, seré responsable del desorden y la devastación de todos los seres vivos. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo, Brahm. Slok. Los números 22 a 24 del capítulo 3 se pueden leer juntos. Véase también slok número 15 del capítulo 3 sobre la propia actividad de Brahm. Lo anterior slok tiene contraindicaciones para el supuesto general. Destrucción de la Tierra /universo /seres vivos. Verso número 25. Las personas ignorantes realizan ciertas actividades con apego, o bharat. Las mismas actividades será llevada a cabo por el sabio, sin apego y para la guía de la masa de las personas y para su bienestar. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo, Brahm. En slok números 20 a 25 del capítulo 3, Sri Krishna hace hincapié en la responsabilidad del personas eminentes de la sociedad a realizar sus actividades y a comportarse de manera que es ejemplo. Deberían actuar por el bienestar de las masas populares. Es probable que otros sigan este ejemplo. Sri Krishna ha hablado repetidamente en contra. Acción fruitiva. Consulte entre otros slok números 38, 47, 49, 50 y 53 del capítulo 2. Verso número 26. La duda o la vacilación surgen en la conciencia impactada de las personas imprudentes a causa de apego a la actividad. Los sabios no solo realizan correctamente sus actividades sino que también guiar a otros apropiada y amablemente para que sigan el ejemplo anterior, y lleven a cabo sus actividades correctamente. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo, Brahm. Verso número 27. La naturaleza causa el desempeño de funciones que causan los tres atributos que afectan a todos. Actividades del alma. Así, el alma egoísta vana y apegada se considera comprende a sí misma como el hacedor. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo, Brahm.
Cabe señalar que en slok número 45 del capítulo 2, slok número 27 del capítulo 3, una referencia se ha hecho a los 3 efectos causados por la naturaleza. Allí Sri Krishna le pregunta a Arjun elevarse por encima de dichos 3 efectos / atributos causados por la naturaleza. En este slok, se establece la forma en que la naturaleza actúa sobre una persona. En el slok anterior, Sri Krishna deja al descubierto el hecho y la causa más vital, pero menos notado, como los 3 atributos causados por la naturaleza sattva, rajas y tamas, en realidad. Surgir / nacer. La naturaleza tiene innumerables características y objetos que incluyen planetas, aire, sol, tierra. Calor en la tierra, causas de terremotos, erupciones volcánicas, lluvias, incendios, etc. Sus actividades. Causar el instinto de miedo a / sobre la vida. Para más detalles ver slok número 37 del capítulo 3 y otros. Instintos conectados que forman la base de los 3 atributos / efectos sattva, rajas y tamas. Los instintos / los patrones de comportamiento de los seres vivos hacen que el alma tenga las impresiones impresas en sí mismo. Estos instintos / patrones de comportamiento controlan en parte la acciones del alma eclipsando al alma que por supuesto es la dueña del cuerpo ver. Slok número 30 del capítulo 2. El alma sigue siendo la maestra y los instintos / patrones de comportamiento tienen su impacto solo a través del alma. El alma, al ser un fragmento de Brahm, tiene sus cualidades innatas, inherentes y eternas y, por lo tanto, siempre está tratando de superar el eclipse que puede ser parcial y temporalmente. Eclipsando el alma. El alma eclipsada tiende a mostrar los efectos nocivos del eclipse haciéndole sentir egoísta y como hacedor de actividades. Tras un análisis cuidadoso, el slok con referencia al slok anterior más particularmente. Slok números 14 al 26 del capítulo 2, quedará claro que el alma está adquiriendo un mayor responsabilidad que el alma debería hacer, tanto para el crédito como para el descrédito. Se notará que los efectos del trío pueden ser como nubes flotantes temporalmente, cubriendo el sol. Sin embargo, el trío puede afectar al alma durante un periodo de tiempo muy largo, que puede abarcar una vida o más. El alma de la cual se ha hecho mención en slok número 72 del capítulo 2, etc., es completamente liberado de los efectos del trío incluso mientras desempeña sus funciones. Esas almas, cuando abandonan el cuerpo material, logran Brahm / se fusionan con Brahm. El fragmento de Brahm se fusiona con Brahm. El resultado es que el fragmento se convierte en Brahm con toda su gloria, poder y unicidad. Por favor vea, slok número 28. Del capítulo 8. Consulte también, entre otras cosas, slok número 7 del capítulo 15 para conocer los efectos de la naturaleza en el alma y concepto de conciencia impactada, etc. Verso número 28. Pero ¿quién conoce la realidad de la división entre los efectos causados por naturaleza y actividad, o poderoso armado y en cuanto a cómo, el trío / 3 atributos / se causan efectos y rasgos o el ejercicio / interacción, y la actividad resultante no tendrá opiniones / puntos de vista inflexibles y apegados. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. El slok indica los efectos de la naturaleza a través de los 3 atributos / trío en las actividades de seres vivos y uno que no tiene puntos de vista inflexibles. Sri Krishna expone muchas razones. Y había dicho repetidamente que una persona no debería tener ningún apego mientras está liderando su vida y llevar a cabo las actividades mundanas. Por ejemplo, se hará referencia a slok números 47, 48 al 55 del capítulo 2. Véase también más detalles en slok número 36 y 37 de capítulo 3. El slok indica la complejidad del comportamiento y las actividades humanas tal como son, influenciado por los efectos causados por los 3 atributos. Estos, a su vez, han sido causados por o surgido de la función de diferentes objetos en la naturaleza como calor, huracanes, terremotos, etc. Estos efectos se exhiben en los seres vivos como rasgos o como rasgos innatos o como instintos
Así, un alma puede verse eclipsada por las debilidades causadas por el trío y por las cuales el alma no había contribuido a. Las opiniones y puntos de vista de uno pueden verse obligados como resultado de la efectos del trío. Por lo tanto, una persona no debe apegarse a su opinión ni aferrarse a sus puntos de vista. Rotundamente. El slok anterior contiene un psicoanálisis muy fino de las actividades en la naturaleza y sus efectos sobre los seres vivos. Estos afectan los aspectos morales de la vida así como los sociales. También aspectos legales de la vida. Alcance de la bondad o maldad, moralidad e inmoralidad, legalidad e ilegalidad, etc., deben decidirse y considerarse teniendo en cuenta todos los aspectos importantes. Conocimiento dado en el slok anterior. Verso número 29. Los 3 atributos / trío causados por la naturaleza afectan a los tontos y a las personas con conocimientos a medias para realizar las actividades y aferrarse a ellas. Sin embargo, los sabios no se agitan / distraen por los efectos del trío. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. Verso número 30. El Arjun debe realizar todas sus acciones hacia Brahm, siguiendo sus enseñanzas, etc., con una conciencia espiritualmente despierta y sin expectativas, anhelos, sin apego o desilusión y sin ningún remordimiento. En este marco elevado de conciencia, el Arjun debe tomar las armas y luchar. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. En el slok anterior, se presenta otra razón más para que Arjun pelee. En realidad, hablando, Sri Krishna está exhortando a Arjun a luchar por la causa moral y espiritual más elevada. La conciencia es la cualidad únicamente del alma. Sri Krishna reconoce y simboliza esa causa más elevada. Esto también indica que Arjun debemos tener seguridad y confianza en lo que Sri Krishna ha estado enseñando. Se hace referencia al slok número 61 del capítulo 2, donde Sri Krishna le dice a Arjun que siga solo las enseñanzas de Brahm, etc., y cumplir con sus deberes. En el actual slok número 30 del capítulo 3, Sri Krishna nuevamente le pide a Arjun que se una a la batalla adscribiendo / atribuyendo la acción de Arjun al Brahm. En esta situación, las acciones de Arjun y el resultado de las mismas serán por principios moralistas y por el bien de la sociedad. Ninguna parte de ningún pecado se adherirá a Arjun. Se puede notar que Sri Krishna le pide repetidamente a Arjun que tome las armas y luche. Se invita a prestar atención a slok números 18, 37, 38, 61, 65 del capítulo 2. Por lo tanto, Sri Krishna está disponible para todos y cada uno, independientemente de su casta, credo. Más pobre entre los pobres, a los ricos, a cualquier profesional, a cualquier trabajador, etc. La persona tiene solo para seguir las enseñanzas y principios simples de las enseñanzas de Brahm, etc., como reiterado por Sri Krishna. Las enseñanzas, palabras, etc. establecen una guía para aquellos que desean una vida feliz y satisfecha. Vida en esta tierra, o que quieran buscar los cielos / planetas superiores, o que quieran buscar moksha o nirvana. Nota. Todas las condiciones / niveles de vida o liberación anteriores se alcanzarán a través de la acción y sin ningún deseo por ellos. Dichos niveles se alcanzan mediante autoelevación. Verso número 31. Los trabajos / esfuerzos de los seres humanos cesan solo si ellos siempre continúan cargándolos. Realizan sus actividades y deberes de acuerdo con las enseñanzas de Brahm, etc. y las practican sin dudas y con plena fe hasta el final, cuando alcancen moksha / nirvana. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. Slok los números 30 a 32 del capítulo 3 se pueden leer juntos. En el slok anterior, Sri Krishna declara claramente que a menos y hasta que los seres humanos alcancen moksha / nirvana, tienen que continuar realizando actividades, nacimiento tras nacimiento. Esto también claramente significa que la morada en el cielo o planetas superiores no pondrá fin a la actividad y al ciclo de nacimiento y renacimiento. Slok los números 30, 31 y 32 del capítulo 3 también declaran claramente que solo aquellos seres vivos
Que creen fielmente en las enseñanzas, puntos de vista, conducta, etc., incluida la acción no fruitiva. Y practicarlos en la vida y cumplir con sus deberes, solo puede tener el cese de sus labores /diagonal. Esfuerzos porque alcanzarán mox /diagonal nirvan sin apuntar a él. También se invita a hacer referencia, entre otros, a los números slok 31, 32, 50 a 56, 61, 64 a 66, 71 y 72. Del capítulo 2, 9 a 13, 22 a 24 del capítulo 3 con el fin de profundizar en aspectos de seguir las enseñanzas, etc. de Brahm y Sri Krishna. Trabajos de los humanos. Terminan al alcanzar el mox /diagonal nirvan. Nota. Para conocer el significado de la palabra mematam anterior, consulte la nota común número 1. Verso número 32. Aquellos que no siguen ni practican fielmente las enseñanzas, etc. de Brahm y Sri Krishna y albergan dudas al respecto, carecen de pleno conocimiento y son ignorantes personas y entenderlas como irracionales. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. Verso número 33. Incluso la persona conocedora tiende a actuar y comportarse de acuerdo con su naturaleza. La represión forzada de los sentidos no sirve de nada. Esto en vista de los efectos de la 3 atributos causados por la naturaleza en la persona. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. Verso número 34. El tema de cada sentido de una persona crea apego y celos. Estos tienen que ser regulados. Si no se controlan, estos se convertirán en piedras de tropiezo. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. Este slok es muy importante ya que revela el funcionamiento de los sentidos. Para el vínculo entre los efectos de factores fuera del cuerpo material y los sentidos y la conciencia del alma, entre otras cosas, ver slok números 7 y 8 del capítulo 15, etc. Nota. Slok número 33 del capítulo 3 trata sobre la realización de una actividad como un deber. Se le dice al lector sobre los sentidos en slok número 34 del capítulo 3. Una vez más slok número 35 del capítulo 3. Se ocupa de la realización del trabajo y los deberes. Verso número 35. Es mejor si una persona cumple con los deberes naturales de su afición u ocupación. Él no debe asumir ni desempeñar sus funciones bajo una vocación u ocupación diferente. Incluso si la muerte llega mientras se desempeñan los deberes de la propia vocación u ocupación, será mejor para esa persona ya que otra afición u ocupación será riesgosa. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. Sri Krishna, para animar a Arjuna a luchar, ha expuesto muchas razones y sus diferentes facetas. Por ejemplo, slok números 13, 19, 37 a 39, 48 a 51, 72 del capítulo 2, slok números 30 a 32 de capítulo 3. En el slok anterior, Sri Krishna presenta otra razón más para que Arjuna pelee. En slok número 38 del capítulo 2, Sri Krishna le ha dicho claramente a Arjuna que ser soldado por ocupación o vocación debe cumplir con los deberes de un soldado y luchar. Cabe recordar que en slok número 11 del capítulo 2, Sri Krishna ha llamado sarcásticamente las palabras de lamento de Arjuna como charla inteligente Prajnavadan, y también llamó a Arjuna como un pseudo-experto pandit. Obviamente después de tanta iluminación mostrada por todos los sloks anteriores, Sri Krishna se vio obligado a decirle a Arjuna que no puede realizar adecuadamente la vocación u ocupación de un persona instruida pandit. La máxima es que el poco conocimiento es algo peligroso. Sin embargo, otro principio eterno ha sido revelado en el slok anterior en el sentido de que uno debe limitarse a su propia afición /diagonal ocupación. El modismo inglés experto en todos los oficios y maestro de nada se acuña a partir del principio anterior. Verso número 36. Arjuna le pregunta a Sri Krishna cuál es la fuerza o causa apremiante sobre la persona que atiende cometer este mal, repudiar los propios deberes, aunque no esté dispuesto a hacerlo. Comentarios.
En los sloks anteriores, entre otros, slok números 45, 59, 60, 62, 63 del capítulo 2, slok números 27 a 34 del capítulo 3, se ha hecho referencia a los tres atributos causados por naturaleza que afecta a una persona. En el presente slok, Arjun desea conocer los detalles del proceso por el cual la persona se ve afectada por ellos. En el slok anterior, Arjun quiere saber de Sri Krishna por qué y cómo vivir. Ser humano involuntariamente y como si desde dentro alguna fuerza estuviera provocándola. Efecto de actuar externamente de una determinada manera o manera. Parece que lo que se insinúa son los instintos con los que nace un ser vivo / un ser humano o incluso algunas veces adquiere después del nacimiento. Estos instintos forman parte y afectan su carácter, naturaleza y psique. Véase también slok números 37 al 41 del capítulo 3. Verso número 37. Sri Krishna habla como Brahm, el anhelo / obsesión y la ira surgen del atributo de la agudeza fruitiva rajas. Este atributo de agudeza fruitiva rajas puede ser todo devoradora y muy peligrosa. En este mundo sepa que estos son los enemigos. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. Slok los números 37 a 43 del capítulo 3 se pueden leer juntos. Comentarios debajo de cada slok B. Leer también como común a todos. Las respuestas de Sri Krishna a la pregunta de Arjun realizada en el slok número 36 del capítulo 3 se exponen en slok números 37 a 43 del capítulo 3. Es necesario y también relevante señalar que los slok números 37 al 43 del capítulo 3 son directamente conectados a los números slok 45, 62, 63 del capítulo 2, 27 a 30 del capítulo 3, etc. La manera en que el alma se ve afectada se establece en slok números 34, 37 a 43 del capítulo 3 y slok números 7 y 8 del capítulo 15, etc. Es sólo a través del alma que los genes de un ser vivo ser afectados. Slok los números 37 a 43 del capítulo 3 son una mayor elaboración y tratan de los tres atributos causados por la naturaleza y tratados por slok números 45, 62, 63 del capítulo 2, 27 al 30 del capítulo 3. Los tres atributos causados por la naturaleza pueden ser los efectos de las distintas generaciones y las circunstancias que pudieron haber atravesado los progenitores. Puede ser apropiado decir que las fuerzas, circunstancias y eventos que ocurren en la naturaleza, como lluvia, acciones volcánicas, terremotos, calor excesivo y frío extremo, tsunami, etc. Desde la antigüedad han tenido el efecto de crear o provocar determinadas reacciones. Repentino o durante un periodo de tiempo, en toda la vida, incluidos los seres humanos. Las reacciones y respuestas anteriores de los seres vivos a los eventos mencionados. Mencionado anteriormente puede ser responsable de provocar un comportamiento innato o natural que se transmite a través de los genes como instintos. Instintos como el anhelo / obsesión por ejemplificar son si vivir, acumular, alimentar, propagarse, multiplicarse, evitar un determinado mal resultado, satisfacer los sentidos, potenciarse, sentimientos de apego, afecto, etc. Otras reacciones como la codicia, la ira, etc. Aspectos relacionados con o causados por la reacción denominada miedo, que es una palabra paraguas. Sin embargo, cabe aclarar que el miedo a la vida es la fuente directa o indirectamente de todo tipo de anhelos, reacciones, instintos, etc. Los tres atributos causados por la naturaleza son bondad fruitiva, sattva. La agudeza, rajas, y la ignorancia fruitiva, tamas, son descriptivas del grado y calidad de la existencia del comportamiento innato o natural o cualidades como el deseo, el apego e ira, etc. mencionados anteriormente y causados por eventos o circunstancias en la naturaleza. A través del efecto / reacción del miedo. Además de los efectos de los instintos, las acciones, karms, de un ser vivo sobre un o más vidas también afectarán cualquier vida posterior de la entidad viviente alma. Los tres atributos causados por la naturaleza muestran sus efectos a través de los genes y el efectos sobre las acciones, karms.
Cualquiera que haya sido la causa de las acciones karms. Ya sea por instintos o por acciones conscientes karms del alma en el pasado, lo mismo. Son exhibidos por una persona en las vidas posteriores a través del alma, el alma. Habiendo sido influenciado por instintos / efectos kármicos de acción consciente karm. Es por eso que Sri Krishna le ha estado pidiendo a Arjun que se eleve por encima de los 3 atributos causados. Debido a la naturaleza, Slok número 45 del capítulo 2. Deja que el alma completamente iluminada tome las decisiones. ¿Quién conoce la realidad de la relación entre un efecto de la naturaleza y la actividad de la persona y en cuanto a cómo los 3 atributos causados debido a la naturaleza y la resultante actividad no tendrá apego a la actividad ni al resultado? El comentario dado en Slok número 28 del capítulo 3 también puede leerse como parte del comentario debajo de este Slok. Como fragmento de Brahm / Iswar, el alma de un ser vivo no está contaminada por uno o más y en mayor o menor grado por los 3 atributos causados por la naturaleza. Originalmente, el alma puede o no estar contaminada incluso cuando, por ejemplo, está flotando o cuando está acostada alrededor en un montón de materia. La materia por sí misma no está contaminada por los 3 atributos causados por la naturaleza. La naturaleza solo puede cambiar la forma de la materia, digamos, de sólida a gaseosa, líquida, etc. Solo cuando el alma asume un cuerpo material, llega el escenario para que el alma adquiera un cuerpo kármico. Las contaminaciones alcanzan. Pero no es porque el alma esté en un cuerpo material que es solo materia. El registro de los efectos causados por la naturaleza comienza en el alma si acontecimientos como tormenta. Ocurrió un terremoto, etc. y las almas están dentro de la esfera del impacto. Independientemente de lo anterior, cuando un ser vivo realiza o deja de realizar una acción cuando debería tomar acción, etc., comienza el registro de los efectos kármicos en el alma. La conclusión anterior se puede extraer de Slok números 27 a 30 del capítulo 3, 37 del capítulo 3, etc. Privada del trío, el alma está obligada a actuar de la manera correcta. Por lo tanto, Sri Krishna le pide a Arjun que se eleve por encima del trío en Slok número 45 del capítulo 2. Porque la base general del trío es el interés propio, sino el interés egoísta. Los efectos causados por la naturaleza se han clasificado en términos generales en 3 categorías sin. Hay una división clara. Por ejemplo, después de la creación de los seres vivos, digamos. Ejemplo A. Una tigresa con sus cachorros elige una zona para vivir en un bosque. Ella marca su territorio para advertir a otros o a los de su especie. Ella controla ese territorio. Ella cuida y ama a cachorros y los alimenta. Los cachorros todavía se alimentan con leche. Después de un tiempo, un tigre se adentra en el territorio mencionado anteriormente. La tigresa siente una amenaza para los cachorros. Ella intenta ahuyentar al tigre e incluso intenta luchar por la seguridad del tigre. Cachorros que el tigre quiere matar. Pronto se da cuenta de que el tigre la matará si desafía a él. En esta situación, ella cede. El tigre mata a los cachorros. Ella produce descendencia de él. Dijo tigre. Los hechos anteriores muestran una serie de instintos del patrón de comportamiento de la tigresa y el tigre. La inclinación a matar a los cachorros e incluso a la tigresa indica los atributos de fruitive. Ignorancia, tamas. El deseo de dominar el territorio por parte de la tigresa y el dominio del tigre sobre él. Tigresa indica el atributo de agudeza fruitiva, rajas. El esfuerzo de la tigresa por alimentar, criar y proteger a los cachorros indica su bondad hacia los cachorros. Tal conducta puede estar bajo el atributo de bondad fruitiva, sattva. Pero todos los atributos surgen del interés propio e incluso del interés egoísta. Ejemplo B. Tomemos el caso de un grupo de humanos que viven en la tierra cerca del mar. Usan el agua del mar. Las aguas son frescas y plácidas a excepción de la marea y el reflujo normales. La brisa fresca sopla. La zona. Un día, las aguas del mar empezaron a subir. Soplan fuertes vientos. Las olas del agua
Se vuelven más largos y más altos en su movimiento hacia la tierra como si todo fuera a ser engullido. Los seres humanos en la tierra de repente comienzan a sentirse amenazados por el avance. Aguas. La idea de ser arrastrado despierta miedo a la muerte. Corren por sus vidas. Corren y corren hacia un lugar seguro. El comienzo del miedo por parte del alma, conciencia del alma, debido al anhelo. Deseo de vivir, se ha hecho en esos humanos. Las almas de los humanos antes mencionados de repente se han vuelto infelices por el comportamiento de un mar por lo demás plácido y también por la brisa fresca que se convierte en tormenta. El comienzo de. También se ha producido un sentimiento de ira. Estas características resultantes de miedo, deseo. La felicidad, la infelicidad, la ira, etc. afectarán al alma como un eclipse, hasta cierto punto. Por multitud de causas, surgirán miedos menores a causa de los deseos. También algunos. Los deseos / anhelos pueden no estar conectados aparentemente únicamente con el sentimiento de miedo. A través del alma, los genes se ven afectados. Por favor, entre otras cosas, consulte los números SLOC 45, 62, 63 del capítulo 2, 27 a 30 del capítulo 3, 34 del capítulo 3, 4 y 5 del capítulo 7, 7 del capítulo 15, etc. Para mayor comodidad, traducciones al inglés. De SLOC número 7 y 8 del capítulo 15 se establecen a continuación. SLOC número 7 del capítulo 15. El alma eterna individual es un fragmento del alma omni de Brahm en los seres vivientes en los lugares / espacios donde existen los seres vivos. Objetos sensoriales, palabras, ciertos efectos / impresiones, etc. existentes externamente al cuerpo material o en la naturaleza son atraídas a través los sentidos o sentidos impactados mana, para causar impresiones / efectos en el alma por viviendo la vida de ese cuerpo material. SLOC número 8 del capítulo 15. El alma como parte de Brahm / Iswar, cuando sale del cuerpo material, el alma los lleva a los efectos / impresiones ver más abajo, y los lleva consigo mismo para liberarlos, así como el aire / viento levanta y lleva las fragancias / olores de su lugar / objeto de origen. Cuando el alma toma un cuerpo material, los atrae, los efectos / impresiones ver más abajo. Verso número 38. Así como el humo cubre y esconde el fuego, el espejo se cubre de polvo y el bordado se oculta por el útero, de manera similar, esta alma es eclipsada por los efectos de los tres atributos. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. SLOC los números 37 a 43 del capítulo 3 se pueden leer juntos. Para comentarios ver, SLOC número 37. Del capítulo 3. Es el alma que puede estar cubierta por capas / impresiones / efectos finos o gruesos causados por los tres atributos creados debido a la naturaleza, dando como resultado la conciencia impactada. Mana, ver SLOC número 7 del capítulo 15. Verso número 39. Oh hijo de Kunti, incluso el conocimiento de las personas conocedoras está cubierto por la debilidad del anhelo / obsesión / deseo, que es el enemigo jurado de la entidad viviente / alma y nunca se sacia como el fuego. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. SLOC los números 37 a 43 del capítulo 3 se pueden leer juntos. Para comentarios consulte SLOC número 37 del capítulo 3. Verso número 40. Se dice que los sentidos, la conciencia impactada mana, y el intelecto son la crianza no reproducción, centros para el instinto de anhelo-deseo. Esto nubla el conocimiento y engaña la conciencia del alma. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. SLOC los números 37 a 43 del capítulo 3 se pueden leer juntos. Lo que se nos dice es que cada alma debe estar despierta, alerta, conocedora. Ser analítico y racional, llegar a una decisión correcta y tomar medidas correctas. Por supuesto, el alma es la dueña del cuerpo material. Pero sujeto a ser engañado. El alma debe
Ser realmente el amo del cuerpo material y no simplemente en teoría. La conciencia es la cualidad solo del alma. El alma tiene que realizar su potencial. El alma tiene que saber que como fragmento del alma omni, era pura. Las imperfecciones, los puntos negros, etc. que eclipsar el alma debido a efectos kármicos o debido a los sentidos, etc. puede ser lavado. Esto es la autorrealización. Sri Krishna dice además que cada alma mediante el entrenamiento adecuado y el seguimiento de las enseñanzas, etc. establecido en particular en el sermón del Bhagavad Gita, la tríada eterna, Abhyayam Yogam, como se indica en Slok número 1 del capítulo 4, capítulo 2 y 3 del sermón, el alma tiene que desarrollar la capacidad de juzgar correctamente y rechazar rápida o incluso instantáneamente lo que es incorrecto o incorrecto y separar el grano de la paja. El alma no debe permitir que los objetos externos impacten negativamente los sentidos y rechacen a ellos. Por tanto, el autocontrol es parte de la autorrealización. Para conocer el significado de la expresión conciencia impactada, consulte, entre otras cosas, el número Slok 7 del capítulo 15, etc. La parte relevante de los comentarios relacionados con la conciencia impactada. Los comentarios bajo Slok número 7 del capítulo 15 se dan a continuación. La conciencia del alma es por tanto pura en parte y impura en parte. La parte pura de la conciencia está siempre tratando de superar la parte impura. Los sentidos y los impactados. Los sentidos emana, comunican las impresiones sobre ellos a la conciencia del alma. En aras de la claridad de comprensión, las impresiones malas, equivocadas, adversas, mensajes, etc. sobre la conciencia del alma se mencionan en estos comentarios como conciencia impactada del alma. Verso número 41. Por lo tanto, primero debe controlar los sentidos. El vicioso anhelo / obsesión si no se subyuga. Se tragará el conocimiento y la capacidad de juzgar correctamente o Arjun. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. Slok los números 37 a 43 del capítulo 3 se pueden leer juntos. Para comentarios consulte Slok número 37 del capítulo 3. La tríada eterna tiene que tener lo mejor de los efectos del trío. Por la tríada eterna. Consulte Slok número 1 del capítulo 4. Verso número 42. Los sentidos son superiores a la materia embotada. La conciencia impactada, mana, es más alta que los sentidos. El intelecto como parte de la conciencia del alma, es más elevado que él. Conciencia impactada, manas. El alma / entidad viviente es más elevada que el intelecto. Comentarios. Sri Krishna habla como el yo, el Brahm. Slok los números 37 a 43 del capítulo 3 se pueden leer juntos. Sri Krishna ha detallado la gran revelación científica de la manera en que el sentido, los objetos a través de los sentidos, la conciencia impactada y el intelecto afectan el alma. Referirse a Slok número 30 del capítulo 2 y Slok números 27, 38 al 41 del capítulo 3. Allí está puesto abajo que la entidad viviente, es decir, el alma, es lo más superior del cuerpo. Puede tenerse en cuenta que la conciencia es la cualidad únicamente del alma. La conciencia puede verse afectado a través de los sentidos o efectos / instintos kármicos y cuando estos sean adversos afectan la conciencia del alma, la misma se describe como conciencia impactada. Mana / mansa / manasa / chita, en estos comentarios. Es a través del impacto mencionado anteriormente. Por parte de la conciencia del alma que ciertas actividades, etc., son realizadas por el alma. Además, se puede aclarar que la superioridad mencionada en el Slok se refiere solo a la grado de sensibilidad de la facultad particular. Los sentidos impactados son más sensibles que materia aburrida, como lo indica Slok número 7 del capítulo 15. Los sentidos son más sensibles que los sentidos impactados. La conciencia impactada del alma es más sensible que los sentidos. El intelecto como parte de la conciencia del alma es más sensible que el impactado. Conciencia del alma. La conciencia del alma es más sensible que cualquier
Otra facultad. Para obtener más información, consulte slok número 7 del capítulo 15. Verso número 43. Por lo tanto, sepa que el alma / entidad viviente es superior al propio intelecto. El alma tiene que conquistar. El formidable enemigo del anhelo, deseo, o poderoso armado. Comentarios. El segundo yo alter ego Sri Krishna habla como el yo Brahm. La pregunta formulada por Arjuna a Sri Krishna en el slok número 36 del capítulo 3 fue respondida por Sri Krishna en referencia a los tres atributos causados por la naturaleza, el origen y causa y manera en que el alma es afectada a través de los sentidos, conciencia impactada, mana y el intelecto. El alma debe liberarse de todas las impresiones extrañas y poder decidir por sí mismo sobre el objetivo a alcanzar a través del proceso de intelecto aplicado. Buddhi Yoga, incluyendo la racionalidad, Sankhya. Véase también, entre otros, slok número 39 de capítulo 2. En opinión de Sri Krishna, el factor más importante es el conocimiento correcto con la ayuda de el cual el alma es capaz de reaccionar correctamente superando huellas innatas llamadas instintos. El alma, con la ayuda del conocimiento correcto, es capaz de considerar, sopesar y deliberar sobre y luego llegar a la conclusión correcta. En el Bhagavad Gita se ha hecho una clara distinción entre el alma / entidad viviente y el tres atributos causados por la naturaleza.